importantísimo registrarlo. En cuanto a respuesta, ¿sí? Si está orientado en tiempo, lugar y persona. Si tiene antecedentes alérgicos, es importante anotarlo. ¿Listo? Antecedentes patológicos importantes o quirúrgicos que en realidad sean relevantes para el procedimiento. Y obviamente hacerlo antes y después. Ya la descripción del procedimiento es cada una de las cosas que hicimos. Venga, tomé catéter endovenoso número 20, se utilizó solución antiséptica, se hizo el procedimiento con los guantes, después de que lo canalicé, administré tanto el medicamento. El medicamento obviamente tiene que tener su nombre, denominación genérica internacional, la concentración, la dosis, la vía de administración de ese medicamento, el tiempo de duración del tratamiento. Todos estos son aspectos y la frecuencia, si es cada 12 horas, o cada 8, o cada 24, o cada 6. Todos estos son aspectos que nos van a orientar en qué es lo que se hizo con el paciente en el domicilio, ¿sí? Y no sé, una nota escueta que diga se realiza administración de medicamentos y pare de contar. Una nota bien hecha nos da denotación de todo lo que estamos comentando acá. Descripción del medicamento y frecuencia de administración y duración, como habíamos hablado. El examen físico posterior. Sí, venga, este paciente cómo reaccionó, cuál es el estado después de que administre el medicamento y la información que suministra el paciente, la educación, si se identificaron riesgos o no. Entonces, al menos estos 6 o 7 componentes que vemos acá es lo que debe tener una nota en el sistema para atención integral en casa. Vamos a revisar un ejemplo clave. Digamos que es un párrafo. Aquí pueden haber cosas que lo pueden usar como elementos para reforzar las notas que en el momento están haciendo. Empieza por, venga, si esta es la primera dosis de 3 o la primera dosis de 24 o la séptima dosis de 10, es importante que lo vamos anotando de una forma ordenada. Dice, se realiza identificación correcta del paciente, el cual se encuentra en el domicilio, acompañado con familiares, paciente luce en condiciones clínicas estables. Aquí podemos agregar el diagnóstico médico con el cual se relaciona la administración de los medicamentos. Importante, entonces, miren, aspectos del examen físico. Luce en condiciones clínicas estables, estado de conciencia normal, paciente orientado. Hay personas que colocan en tiempo, lugar y persona, lo pueden hacer. Los signos vitales como estén en el paciente, pero al menos presión, pulso, frecuencia respiratoria y temperatura corporal. ¿Sí? Se realiza lavado de manos, se realiza procedimiento de administración de antibiótico con acceso venoso, permeable, sin signos de infección. Entonces, mire, el nombre del medicamento, la concentración de la ampolla, la vía utilizada, en qué lo diluí, si es solución salina normal en 0.9, solución salina normal al 0.9% o si es dextrosa al 5%. ¿Cuál es la dosis? Se administra una ampolla cada 12 horas durante 3 días. ¿Sí? Entonces pueden colocar del 1 de febrero al 4 de febrero. Si lo quieren complementar, si no, es suficiente que digan el tratamiento es durante 3 días o 10 días, etc. El paciente tolera la administración sin complicaciones ni efectos adversos. Durante la administración se realiza entrenamiento familiar respecto a manipulación del catéter, efectos adversos del medicamento, conservación de los mismos, conservación de los medicamentos en el hogar, ¿cierto? Y el siguiente horario de administración es a tal hora. Queda el paciente en casa, en compañía de familiares, estado de conciencia normal, paciente orientado, no se identifican riesgos potenciales y los signos vitales antes de ustedes irse de la casa. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es un ejemplo de nota donde ustedes pueden extraer cosas. Si la nota de ustedes es muy deficiente,
pues tener en cuenta este ejemplo para mejorarla. Si ya la nota cumple con estos estándares aproximados, pues entonces conservarla. O si no habíamos tenido en cuenta algún aspecto, pues esa es la oportunidad para hacer las correcciones. Bueno, vamos a entrar entonces a hablarlo de velocidad de infusión. Háganse en esta pregunta ustedes mismos. ¿Cómo se calcula la velocidad de infusión de un medicamento? Pues hay diferentes formas, ¿sí? Hay aspectos como ecuaciones como las que vemos aquí, eh, que uno dice, venga, voy a calcular la velocidad de infusión de un medicamento con una fórmula complicada, que uno ve, venga, es que esto es de la NASA o lo voy a hacer al ojo, ¿sí? Hay una forma correcta para hacer las cosas. En realidad podemos aplicar una simple fórmula que es el factor goteo, que es el con el que contamos, digamos, más a mano y se puede aplicar. Entonces vamos a recordar cómo es la fórmula de factor goteo. Antes de eso, obviamente tenemos que tener en cuenta qué equipos vamos a utilizar. Si es un macrogotero como el que ven acá, la constante son 20 macrogotas, equivalen a 1 cm³ o 1 ml. Y el microgotero, en caso de que sea un paciente pediátrico, pues van a ser 60 microgotas, 1 ml. Por lo general el microgotero pues se usa para pacientes pediátricos, pero se podría usar pues también para un paciente adulto, pero tenemos que tener en cuenta que la constante del goteo cambia, ¿sí? Si es macrogotero o microgotero. En ese orden de ideas, el equipo que se va a utilizar es fundamental. Vamos a mirar entonces, si fuera un paciente pediátrico el que tuviera, cuántas microgotas por minuto. Entonces la fórmula que vamos a encontrar aquí es la V o la V pequeña, que es el volumen que vamos a administrar, el que esté dentro del buretrol o el que esté en la solución salina, de acuerdo, en la bolsa de solución salina, perdón, de acuerdo a como nosotros decidamos diluir el medicamento. El buretrol solamente le caben hasta 150 cc aproximadamente. Hay unos que llegan hasta 200 y mucho en el mercado, pero la mayoría los van a encontrar con 150 cc. Y ese sería el volumen a infundir, ¿sí? A no ser de que sea un medicamento que se tenga que diluir en 250 centímetros cúbicos de solución salina, pues el volumen ya a infundir sería mucho mayor. El caso es que en esta fórmula el volumen que vamos a pasarle endovenoso al paciente, el volumen de líquidos, lo vamos a multiplicar por el factor goteo, que en este caso, si es un microgotero, sería 60. Y lo dividimos por el tiempo total de la infusión en minutos. Si el medicamento yo lo tengo que pasar en 30 minutos, pues ahí simplemente pongo 30 minutos. Pero si lo tengo que pasar en 1 hora, pues yo pongo 60 minutos. Si son 2 horas, pues obviamente 120 minutos. En este caso, a este paciente pues se hizo una dilución de 325 mililitros a 60 gotas por minuto y son 480 minutos. Las divisiones, se coloca los resultados de arriba, se dividen del numerador con el denominador y da 40.6 microgotas el resultado. Ese 40.6 lo aproximamos a 41 gotas por minuto. Es muy importante, siendo muy profesional con las actividades que hagamos, que en realidad verifiquemos, no nos va a demorar más de 1 minuto y se beneficia el paciente. ¿Por qué? Porque la velocidad de infusión va a depender mucho del calibre de la vena donde vamos a canalizar el paciente. Nosotros podemos causar un sufrimiento grande al paciente si administramos un líquido demasiado rápido, ¿sí? Donde el flujo sanguíneo en ese vaso sea muy poco y no se le permita a la sangre amortizar ese fármaco y causa un daño al tejido vascular y podemos generar un evento adverso.
Entonces el objetivo de esta velocidad de infusión es que disminuyamos ese tipo de complicaciones y hace parte de la seguridad del paciente. Entonces es muy importante que si se calcula la fórmula, podamos rápidamente determinar cuál va a ser la velocidad de infusión. Esto no demora mucho. Vamos a revisar también cuáles son los catéteres o los yelcos, como muchos lo dicen, o catéteres venosos periféricos que vamos a utilizar. Tenemos alto flujo de infusión para los catéteres que son los números 14 y 16. Acuerden que un catéter número 14 ya viene de color naranja, esto es una denominación internacional, y el número 16 ya es un color gris que se coloca pues en la camisa del catéter. Tenemos velocidades de infusión diferentes, obviamente un catéter 14 es un catéter bastante grande y miren que la velocidad de infusión por allí son 330 mililitros por minuto. Allí podemos observar las indicaciones, son para pacientes pues obviamente que les tenga que hacer una cirugía cardiovascular donde se necesite reemplazar rápidamente un volumen sanguíneo. Se hace una transfusión sanguínea, entonces se necesitan estos lúmenes. En atención integral en casa, pues vamos a utilizar ya desde el calibre 18 hacia abajo, desde el calibre 18 hasta el calibre 24, donde el 18 es un calibre verde. Este número 18 lo vamos a usar en soluciones hipertónicas, donde venga, es que el paciente este medicamento se le tiene que pasar en 2 horas. Ahorita vamos a ver específicamente esas cosas. En 2 horas, venga, es que este medicamento se tiene que pasar en 3 horas. Pues el catéter 18 lo que nos ayuda es a que ese tiempo de pronto se pueda reducir, porque no es lo mismo pasar un medicamento con un catéter 18 que permite un flujo aproximado de 105 mililitros por minuto, hacerlo con un catéter 24 de color amarillo que nos va a permitir 25 mililitros por minuto. Si vamos a comparar, pues yo puedo producir una lesión en el paciente dependiendo del tipo de catéter que use. ¿Listo? Pero en atención integral en casa, digamos que desde un calibre de 18 hacia abajo podemos tenerlo en consideración. ¿Listo? Entonces, para que esto se anote y lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué más tenemos acá? Otros criterios a tener en cuenta. Criterios a tener en cuenta: el tiempo. El tiempo de administración es supremamente importante porque eso hace que una infusión pueda causar un daño vascular en el paciente que lo pueda deteriorar, ¿sí? En tiempo también, pues la oportunidad en los registros clínicos son claves. No se puede atender un paciente y hacer las notas 20 o 30 días después. En cuanto al tiempo de infusión, hay medicamentos que pueden pasar en 15 minutos, como hay medicamentos que deben pasar en 3 horas. Entonces, es muy importante el entrenamiento que se le dé al paciente para que todo salga bien, para que ese tiempo que invertimos en administrarle un medicamento a un paciente, pues no le vaya a causar un daño. Importante, el calibre de los vasos. Entre los vasos sanguíneos estén mucho más cerca al corazón, pues vamos a tener calibres mucho más grandes. Entonces, si tenemos un calibre mucho más grande, pues va a permitir un flujo sanguíneo mucho más adecuado. ¿Qué permite un flujo sanguíneo mucho más adecuado? No solamente que el medicamento viaje más rápido, sino que hay medicamentos que tienen un pH ácido, ¿sí? Y ese flujo grande hace que la sangre pueda amortiguar el pH del medicamento y evitar un deterioro del endotelio y del vaso sanguíneo como tal. Hay medicamentos que también tienen que
combinarse con un volumen suficiente de sangre para terminarse de diluir entre las proteínas que están en el plasma. Entonces no es lo mismo que un paciente esté canalizado en un dedo. Obviamente hay situaciones que sí o sí se tienen que escoger porque hay pacientes de muy difícil canalización, pero entonces en este caso, si es un paciente que yo lo voy a canalizar en un dedo, tengo que tener muy en cuenta cuáles van a ser esas velocidades de infusión, esas diluciones, porque le podría estar causando un daño al paciente. Criterio a tener en cuenta: la bioseguridad, gafas, mascarilla, guantes, al menos son los mínimos elementos que siempre debo tener en cuenta para protegerme del paciente, para que él se proteja de mí. Tengo que tener a disposición un guardián donde voy a colocar los elementos cortopunzantes que descarte. Ese guardián siempre tiene que estar con el profesional de salud, no se debe dejar en la casa del paciente. Siempre hay que manejar la parte de bioseguridad y la parte de los residuos hospitalarios en bolsa roja si están contaminados con sangre o líquidos de precaución universal del paciente. Esas bolsas se tienen que rotular al igual que las del paciente. Criterios a tener en cuenta: la edad del paciente. No es lo mismo tener un paciente de 18 años a tener un paciente de 80 años. En la administración de los medicamentos tenemos que tener en cuenta que si es un paciente mayor de 60 años, las estructuras de los vasos sanguíneos pues son mucho más frágiles, ¿sí? Entonces, al aumentar una velocidad de infusión en los medicamentos, le puedo causar un daño. Y si es un paciente pediátrico también, en cuanto a estar muy concentrado en las dosis y en los accesos vasculares. También es importante revisar los antecedentes alérgicos del paciente antes de realizar la administración de un medicamento. O si el paciente presenta la reacción alérgica durante la administración, pues es importante saber qué hacer. Para eso es importante tener en cuenta así los riesgos como están en las diapositivas, pero el kit de profilaxis que nos va a ayudar mucho para que el paciente no se nos vaya a descompensar. Pero ahorita lo vamos a ver más en detalle. Hay que identificar los riesgos del paciente, como ya lo hemos mencionado. Seguridad del paciente en cuanto al lavado de manos, prevención de infecciones, etcétera. La identificación del paciente, como vamos a utilizar los 10 correctos en la administración del medicamento, es fundamental. La adherencia a los procedimientos. Si el procedimiento dice que tienes que utilizar solución salina para diluir un antibiótico, pues es importante esa adherencia para que haya una mayor seguridad en la administración e idoneidad del medicamento. No lo vamos a diluir, venga, en solución Hartmann o en una solución hipertónica como un mannitol, ¿sí? Siempre, si el procedimiento lo dice, es confiable realizarlo. La calidad de los registros clínicos, de las notas de enfermería, de los registros de dosis, pues tienen que ser de calidad. Como los mencionamos en las diapositivas anteriores, deben de cumplir con todos los componentes mencionados. Debe describir muy bien el procedimiento, cuál es el estado del paciente antes de la administración y posterior, y los signos vitales, ¿sí? Componente de seguridad del paciente, si me lavé las manos, si identifico riesgos, si identifico signos de infección en los lugares de acceso venoso. Tenemos que tener en cuenta cuál es el procedimiento que tiene atención integral en casa en cuanto a referencia y contrarreferencia de pacientes. En el caso que ustedes deban derivar un paciente de estos a un servicio de urgencias porque presenta una obstrucción de la vía aérea, que sería una emergencia, o el paciente presenta una reacción delicada debida al medicamento, pues es algo que se tiene que tener en cuenta y es importante que se coordine con atención integral en casa. La dilución, la infusión
o flujo es algo que es importante conocerlo para no tener em, que tener que causarle lesiones a un paciente. Como les dije, el kit anafiláctico es esencial que ustedes lo